Pensar cuatridimensionalmente. Hay dos perspectivas reales sobre el mundo que posee cada hombre, y los antiguos narradores de historias eran plenamente conscientes de estas dos perspectivas. Llamaron a una la mente carnal y a la otra la mente de Cristo. Reconocemos estos dos centros de pensamiento en la declaración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para la mente natural, la realidad se limita al instante llamado ahora. Este mismo momento parece contener la totalidad de la realidad. Todo lo demás es irreal. Para la mente natural, el pasado y el futuro son solamente imaginarios. En otras palabras, mi pasado, cuando utilizo la mente natural, es solo una imagen de la memoria de las cosas que fueron. Y para el enfoque limitado de la mente carnal o natural, el futuro no existe. La mente natural no cree que podría revisitar el pasado y verlo como algo que está presente, algo que es objetivo y concreto. Tampoco cree que el futuro exista. Para la mente de Cristo, la mente espiritual, que en nuestro lenguaje llamaremos el enfoque de cuatridimensional, el pasado, el presente y el futuro de la mente natural son un todo presente. Esto abarca toda la gama de impresiones sensoriales que el hombre ha encontrado, encuentra y encontrará. La única razón por la que tú y yo estamos funcionando como lo estamos haciendo hoy y no somos conscientes de la perspectiva mayor es simplemente porque somos criaturas de hábito, y el hábito nos vuelve totalmente ciegos a lo que deberíamos ver. Pero el hábito no es ley. Actúa como si fuera la fuerza más irresistible en el mundo. Sin embargo, no es una ley. Podemos crear un nuevo enfoque a la vida. Si tú y yo empleáramos unos minutos todos los días en retirar nuestra atención de la región de la sensación y concentrarla en un estado invisible, y permanecer fieles a esta contemplación, sintiendo y percibiendo la realidad de un estado invisible, con el tiempo nos haríamos conscientes de este mundo mayor, este mundo dimensionalmente más grande. El estado contemplado es ahora una realidad concreta, desplazada en el tiempo. Esta noche, mientras volvemos a nuestra Biblia, juzga tú mismo en cuanto a dónde estás en tu presente desarrollo. Nuestra primera historia para esta noche es del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este capítulo hay 3 historias contadas como si fueran experiencias separadas de los personajes dominantes. En la primera historia se nos dice que Jesús se encontró con un hombre loco, un hombre desnudo que vivía en el cementerio y se escondía detrás de las tumbas. Este hombre pide a Jesús que no expulsara a los demonios que lo acosaban, pero Jesús le dijo: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Así, Jesús expulsó a los demonios que ahora pueden destruirse a sí mismos, y encontramos a este hombre por primera vez, vestido y en su sano juicio, y sentado a los pies del Maestro. Obtendremos el sentido psicológico de este capítulo, cambiando el nombre de Jesús por el de razón iluminada o pensamiento cuatridimensional. Mientras avanzamos en este capítulo, se nos dice ahora que Jesús se encuentra con el sumo sacerdote, cuyo nombre es Jairo. Jairo, el sumo sacerdote de la sinagoga, tiene una hija que se está muriendo. Ella tiene 12 años, y él pide a Jesús que vaya y cure a la niña. Jesús acepta, y mientras él se pone en marcha hacia la casa del sumo sacerdote, una mujer en la plaza del mercado tocó su ropa. Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que había salido virtud de él, se volvió y dijo: «¿Quién ha tocado mi ropa?». La mujer que fue sanada de un flujo de sangre que había tenido durante 12 años, confesó que ella le había tocado. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Mientras continúa hacia la casa del sumo sacerdote, le dicen que la niña ha muerto
y no hay necesidad de ir a resucitarla. Ella no está dormida, sino que ya está muerta. Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo cree». Y cuando estuvo dentro, les dijo: «¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida». Con esto la multitud entera se burlaba y se reía, pero Jesús, cerrando las puertas contra la multitud burlona, llevó con él a la casa de Jairo a sus discípulos y al padre y la madre de la niña muerta. Entraron en la habitación donde la niña estaba tendida, y tomó la mano de la niña y le dijo: «Niña, a ti te digo, levántate». De este profundo sueño, ella se despertó y se levantó y caminó, y el sumo sacerdote y todos los demás estaban atónitos, y les dio órdenes estrictas de que ninguna persona se enterara de esto, y mandó que le dieran de comer a la niña. Tú eres esta misma noche, mientras estás sentados aquí, retratado en este 5º capítulo de Marcos. Un cementerio tiene un solo propósito: es simplemente un registro de la muerte. ¿Estás viviendo en el pasado muerto? Si estás viviendo entre los muertos, tus prejuicios, tus supersticiones y las falsas creencias que mantienes vivas son las tumbas detrás de las que te escondes. Si te niegas a dejarlos ir, estás igual de loco que el loco de la Biblia, que suplicaba a la razón iluminada que no los expulsara. No hay ninguna diferencia, pero la razón iluminada es incapaz de proteger prejuicios y supersticiones contra las incursiones de la razón. No hay un hombre en este mundo que tenga un prejuicio, independientemente de la naturaleza del prejuicio, que pueda sostenerlo a la luz de la razón. Dime que estás en contra de una determinada nación, una determinada raza, un cierto ismo, un cierto algo, no importa lo que sea. No puedes exponer esa creencia tuya a la luz de la razón y mantenerla viva. Para que pueda mantenerse viva en tu mundo, debes esconderla de la razón. No puedes analizarla a la luz de la razón y mantenerla viva. Cuando este enfoque cuatridimensional viene y te muestra un nuevo acceso a la vida y expulsa de tu propia mente todas esas cosas que te molestan, tú entonces estás limpio y vestido en tu sano juicio, y te sientas a los pies de la comprensión, llamada los pies del Maestro. Ahora vestido y en tu sano juicio puedes resucitar a los muertos. ¿Qué muertos? La niña de la historia no es una niña. La niña es tu anhelo, tu deseo, los sueños incumplidos de tu corazón. Esta es la niña alojada dentro de la mente del hombre. Pues como ya he señalado antes, todo el drama de la Biblia es psicológico. La Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya existido o a ningún acontecimiento que haya ocurrido en la tierra. Todas las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual. En esta historia, Jesús es el intelecto despierto del hombre. Cuando tu mente funciona fuera del ámbito de tus sentidos presentes, cuando tu mente es sanada de todas las limitaciones anteriores, entonces tú ya no eres el hombre de mente, sino que eres esta presencia personificada como Jesús, el poder que puede resucitar los anhelos del corazón del hombre. Tú eres ahora la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es este flujo de sangre? Un útero que sangra no es un útero productivo. Ella lo mantuvo durante 12 años. Era incapaz de concebir. Ella no podía dar forma a su anhelo debido al persistente flujo de sangre. Se te dice que su fe lo cortó. Ahora el útero puede dar forma a la semilla o idea. A medida que tu mente se limpia de tu anterior concepto de ti mismo, tú asumes que eres lo que quieres ser, y permaneciendo fiel a esa asunción, das forma a tu asunción o resucitas a tu hija. Tú eres la mujer limpiada del flujo de sangre, y avanzas hacia la casa de la niña muerta. La niña, o estado que deseas, es ahora tu concepto fijo de ti mismo. Pero ahora, habiendo asumido que yo soy lo que anteriormente deseaba ser,
No puedo continuar deseando lo que soy consciente de ser, así que no lo comento. No le hablo a nadie respecto a lo que yo soy. Es tan obvio para mí que soy lo que yo quería ser, que camino como si lo fuera. Caminando como si fuera lo que anteriormente quería ser, mi mundo de enfoque limitado no lo ve y piensa que ya no lo deseo. La niña está muerta dentro de su mundo, pero yo, que conozco la ley, digo, la niña no está muerta. La niña no está muerta, solo dormida. Yo ahora la despierto. Yo, por mi asunción, despierto y hago visible en mi mundo lo que asumo, pues las asunciones, si se sostienen invariablemente, despiertan lo que afirman. Cierro la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de mis sentidos. Simplemente excluyo completamente todo lo que mis sentidos revelan. Niego la evidencia de mis sentidos. Suspendo la limitada razón del hombre natural y camino en esta audaz afirmación de que yo soy lo que mis sentidos niegan. Con la puerta de mis sentidos cerrada, ¿qué llevo a ese estado disciplinado? No llevo a nadie a ese estado, sino a los padres de la niña y a mis discípulos. Cierro la puerta a la burlona multitud que se ríe. Ya no busco confirmación. Niego completamente la evidencia de mis sentidos, que se burlan de mi asunción. Y no comento con los demás si mi asunción es posible o no. ¿Quiénes son los padres? Hemos descubierto que el Padre Madre de toda creación es el yo soy del hombre. ¿De qué eres consciente de ser? Aunque no puedas ver tu objetivo con el enfoque limitado de tu mente tridimensional, eres ahora el que tú has asumido que eres. Caminas en esa asunción y permaneces fiel a ella. El tiempo, en esta dimensión de tu ser, late lentamente y puede que incluso después de manifestar tu asunción, no recuerdes que hubo un tiempo en que esta realidad presente no era más que una actitud mental. Debido a la lentitud del latir del tiempo, aquí a menudo no ves la relación entre tu naturaleza interna y el mundo externo que da testimonio de ella. Juzga tú mismo la posición que ahora ocupas en este 5º capítulo de Marcos. ¿Has resucitado a la niña muerta? ¿Sigues aún necesitando tener esa matriz de tu mente cerrada? ¿Está aún sangrando y por lo tanto no puede ser fértil? ¿Eres ahora el demente que vive en el pasado muerto? Solo tú puedes juzgarlo y responder a estas preguntas. Bienvenidos a mi canal, donde exploramos el poder transformador de la mente y el espíritu a través de las enseñanzas de Neville Goddard. En el video de hoy, nos sumergimos en uno de los conceptos más profundos y esenciales de su obra, la imaginación, esa piedra de fundación sobre la cual se construye todo nuestro mundo interior y exterior. ¿Qué papel juega la imaginación en la creación de nuestra realidad? ¿Cómo podemos utilizarla de manera consciente para dar forma a nuestra vida según nuestros deseos más profundos? En este capítulo de El arte de crear tu mundo, Neville nos guía a través de un viaje fascinante hacia el corazón de nuestra capacidad creativa, mostrándonos que la imaginación no es solo una herramienta, sino la piedra angular de todo lo que somos y podemos llegar a ser. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes transformar tu mundo desde la raíz, quédate conmigo mientras exploramos Imaginación, la piedra de fundación. Imaginación, la piedra de fundación. Nosotros creemos que el hombre puede crear cualquier cosa que desee.
Creemos que el universo es infinita reacción y quien la causa es el perceptor individual. Nada es independiente de tu percepción de ello. Nosotros estamos tan entrelazados, somos parte de la máquina, pero a medida que despertamos, nos separamos de esta máquina y hacemos la vida como deseamos que sea, porque el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. Tú puedes imaginar, y yo puedo imaginar, y si podemos ser fieles al estado imaginado, debe aparecer en nuestro mundo. Esto no es nuevo. Esto fue dado hace siglos, porque lo tenemos en la Biblia, pero la gente no sabe cómo leer la Biblia, así que se reunieron y la organizaron en un ismo. No es un ismo, sino que es el gran plan para liberar al hombre. La Biblia muestra este plan en detalle. Pasaremos algunos pasajes y te mostraremos lo que pretendían que viéramos aquellos que lo escribieron. Isaías 28:16. Así dice el Señor Dios: He aquí, yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, de cimiento firme. El que creyere no se apresure. Ahora, en el libro de los Salmos se nos dice que el mundo rechazó la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. No se puede colocar ninguna otra piedra. En esta piedra puedes edificar oro, plata, heno o hojarasca, y el día lo revelará. Yo te digo que esta piedra es tu imaginación, y en la Biblia se llama Jesucristo, o Dios, o el Señor. Es tu imaginación, que es una con la imaginación divina que creó, que sostiene, que cambia e incluso destruye partes de la creación. Esta es la piedra que es probada, y es un cimiento firme, y el que cree en ella, no se apresure. Si yo puedo imaginar y sabiendo que la imaginación crea la realidad, no seré impaciente, ni llevaré una vida superficial. Cuando un hombre no vive en su imaginación, se vuelve impaciente por el resultado de lo que desea, y finalmente se vuelve violento en su esfuerzo por conseguir las cosas. Aquí hay alguien que hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron esto y aquello, pero nuevamente él preguntó: ¿pero quién dices que soy yo? Y Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16. Las iglesias te dicen que significa un hombre llamado Pedro. No es un individuo. Todo tiene lugar en la mente tuya, el individuo. Te imaginas un cierto estado y se llama Pedro. Si fuera un hombre llamado Pedro, no encontrarías lo que encuentras 6 versos después. Porque allí se dirige al mismo personaje Pedro, y le dice: Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres. Eso es lo que hace cada hombre en el mundo. Pero él recibe una revelación, y se da cuenta de que la piedra fundamental es la imaginación. Él ve a un amigo que necesita ayuda, y se imagina que tiene lo que él quiere. Si lo cree, no se apresura. Él está imaginando lo que quiere, y él no es violento. Él no está preocupado, y no le da sugerencias al amigo en cuanto a qué hacer físicamente para llevar a cabo su deseo. Si la piedra de fundación es verdadera, solo hay un poder para sostenerla. Si él lo sabe, no se dejará dar la vuelta. Él permanecerá fiel a su asunción. Sin embargo, en la historia bíblica se nos dice que aquel que había sido encomendado, Pedro, se volvió y comenzó a reprenderlo. Y entonces Jesús le dijo: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú te vuelves a los caminos de los hombres para hacer que las cosas vayan como quieres que vayan.
Tú mueves los hilos y por lo tanto te has alejado de la única fundación en el mundo, y eso es Jesucristo, que es la imaginación humana. Si crees esto, no rechazarás la piedra. Piedra es parejo en hebreo y significa crear, construir o engendrar hijos. Aquí hay una piedra en Sion, que significa un alto pináculo o un lugar estéril. Ese es el hombre, antes de que la piedra sea enterrada en él. Él es el desecho, el desierto. El sol en el hombre como su imaginación es la única piedra fundamental, porque no hay otro fundamento que el Dios viviente, y se ha enterrado Él mismo en mí. Por lo tanto, yo soy el Hijo del Dios viviente, porque solo hay uno, y yo soy Él. Si creo esto, no seré impaciente. El que cree no se apresurará. Este es el camino del Señor. Te pido que lo pruebes. Lleva ante tu ojo mental lo que quieres ver en este mundo. Puede ser de negocios o la buena fortuna de un amigo. Puede ser cualquier cosa, ya que sobre este fundamento puedes poner hojarasca, madera o heno. Tú estás construyendo con heno cuando dices de alguien, lo sé, él no era bueno. Ellos vivían en ese estado concerniente a otro, y luego sucede y dicen, siempre pensé que él era así. Algunos de nosotros construimos cosas extrañas para otros. Estábamos imaginando sobre la única fundación, pero hemos puesto hojarascas en lugar de oro o plata, y el día lo revela. Pero entonces no podemos relacionar lo que sucede con nada de lo que hemos hecho. El significado hebreo de piedra es engendrar hijos. Todos los acontecimientos de mi vida son mis hijos. Todos pueden construir sobre esta base. Yo estoy poniendo en Sion una piedra. ¿Qué piedra? Dios se está enterrando a sí mismo en todo el mundo. Es una piedra verdadera, una preciosa piedra angular, y quien creyere no se apresurará. He visto un acto imaginario tardar 2 años en aparecer, pero cuando apareció, ¡qué gigante! Lo he visto llegar en 1 hora. Pero no te apresures o pienses que hay otro fundamento como Pedro, que se volvió a otro fundamento, y se enojó con aquellos que llevarían a Jesús a la cruz. Pero Cristo dijo, yo vine para ir hacia la cruz. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí. Si yo todavía estoy en la máquina, creo que las cosas buenas vienen solo por accidente o por casualidad. Deja que gire la rueda, ya que cada uno debe pasar por todos los hornos hasta que despierte y vea todo el universo como respuesta infinita. Llegará el día en que cada persona, en un cierto grado de despertar, congelará una actividad dentro de sí mismo, y como se detienen dentro de él, todas esas secciones están muertas. Las leyes de la naturaleza son solo acción libre, repetida hasta que son aceptadas como ley. Así, tú verás las hojas en el aire, sin caer, y las personas que se mueven en el espacio dejarán de moverse, porque cuando tuviste la acción dentro de ti, todo se detuvo. Entonces verás todo como Sion, el desierto, y lo único que lo hace vivo es la piedra enterrada en él. Pero el hombre se pierde en las cosas que ha hecho y les da el poder. Por ejemplo, a través del uso de su imaginación, él trae dinero a su mundo. Entonces se olvida que fue la actividad de su mente la que hizo esto. Y él ve en el dinero mismo el poder para obtener el deseo. Pero cuando despierte, ya no se perderá en su repesen. Les digo a todos aquí, solo hay una piedra. Si esta noche hay alguien muy enfermo que necesita tu ayuda, y tú imaginas lo mejor para él, y luego recibes noticias de que él está peor mañana, no seas impaciente, sino que permanece fiel a la piedra puesta en Sion. ¿Qué más puedes hacer después de haber imaginado? Alguien te escribe sobre un problema. Imagina para ellos lo que desean y luego no intentes hacer algo para hacerlo realidad.
tú permaneces fiel y creará las condiciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento. Puedes mirar a alguien con profundo interés y querer un cambio. No lo expresas, sino que lo encierras dentro. Y luego, 48 horas más tarde, se inicia lo que pusiste en movimiento. Y ellos preguntan, ¿se podría solucionar mi problema así y así? Justo lo mismo que tú habías estado pensando. Tú pensaste en su problema con profundo interés, y entonces tú preguntarás, ¿tú me influenciaste a mí o yo te influencié a ti? ¿Cuándo entretuviste ese pensamiento? Y ellos dicen, justo ahora, y luego tú dices, hace 48 horas sostuve ese pensamiento, pero no lo dije en voz alta. Eso no hace ninguna diferencia. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan en un ser a otro. Todos nos influenciamos unos a otros. Todos estamos compenetrados, y cuanto más profundamente interesado está uno por el otro, cuanto más es penetrado por el otro. Yo digo que el universo es infinita reacción, pero además devuelve más de lo que imaginas. Es presionada y rebosante. Por lo tanto, ser negativo puede ser aterrador. El bien regresará por 1000, pero también lo hará a lo negativo. Así es que si soy optimista y no vacilo, traeré también eso presionado y rebosante. Es algo maravilloso. Vendrá como un pozo de petróleo. La reacción del mundo es mayor de lo que toma y le da al individuo más de lo que imagina, bueno o malo. Les digo a todos que el libro más grandioso es la Biblia. Pero la gente lo ha organizado, e incluso dicen que han encontrado los restos de Pedro o de algún otro personaje bíblico. Pedro no es un hombre, sino un estado. Tú te elevas a la corona de todo, y eso es Cristo. Los estados son permanentes, pero yo no estoy fijo. Yo soy un ser vivo, me muevo. Yo puedo ser elogiado por un estado, y luego veo un titular de la mañana y moverme de ese fundamento verdadero. Y luego el poder me reprende como Satanás, porque yo reaccioné en lugar de actuar. ¿Te gustaría estar en el estado llamado Pedro, el cual se menciona en Mateo 16? ¿Cómo? Déjame decirlo, y lo digo en serio. Mi imaginación es Dios y no hay otro. Es una con el poder supremo, y déjame vivir en ese estado. Y luego soy señalado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Significa que lo profundo de mi ser me lo está dando. ¿Puedo hacerlo? El día que lo haces y recuerdas que lo hiciste, en ese momento estás relatando esa historia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esa es la piedra sobre la cual descansa todo. Pero cuando se alejó de eso y reaccionó, entonces fue llamado Satanás, o el que reacciona. Dios está engendrando hijos por medio de la piedra. Se entierra en cada hombre en el mundo, pero él es rechazado. Puedo decirles estas cosas aquí, pero si las transmitiera al aire, me apagarían de inmediato. Las personas no pueden creer que son responsables de sus actos imaginarios. Ellos no quieren creerlo. No puedo estar libre de los resultados de lo que imagino. Sale decidido a probarlo, y habiéndolo probado, mantén viva la piedra. No hay otra piedra. Nadie puede poner otra que la que ya está puesta, que es Jesucristo. Pero no construyas nada que no sea oro, no construyas hojarasca o heno. Quiero que todos aquí lo prueben. Toma a alguien que esté realmente afligido, y si crees en la fundación, saldrás de aquí esta noche sin ninguna preocupación por ellos, incluso si recibes noticias que indiquen que las cosas están peores. Puede tomar una semana o un mes, pero aquello que has imaginado, si permaneces fiel a la piedra, vendrá. He visto a un hombre mirando un edificio, que es una cosa inanimada, y tú dirías que no puede responder. ¿Cómo él pudo mirarlo y ver su nombre ahí, cuando no tenía un centavo? Pero lo hizo. Yo conozco a ese hombre, y de una manera que él no pudo haber ideado, el edificio fue suyo.
No dejes que nadie te diga que algo no puede responder. Pero cuando todavía somos parte de la máquina, no podemos ver que somos la causa de todo en nuestro mundo, y solo esperamos que la buena fortuna nos sonría. Entonces, cuando pones algo malo en movimiento, como la máquina gira, no puedes ver qué lo causó. Pero cuando despiertas, tú puedes controlar la máquina. Responde a los actos imaginarios del hombre despierto, porque el hombre despierto está en control. Te espera una gran emoción cuando finalmente puedes detener toda actividad y todo se congelará. Tú sabrás lo que dicen los llamados hombres sabios, pero solo escucharás estas palabras. Te agradezco, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Porque sabrás que es el perceptor quien está haciendo que todo esté vivo. Verás que nada es independiente de la mente del perceptor. Un maestro verdaderamente despierto podría congelar ciertas secciones para la edificación de sus estudiantes, si así lo elige. Por los estándares normales, todo moriría si suspendieras la actividad, pero no muere, porque no hay nada fuera de tu percepción de ello. Toma a tu jefe o un empleado y represéntalo para ti mismo como quieres que sean, y cree en la realidad de la piedra fundamental, y luego no te apresurarás en llevarlo a cabo, porque la imaginación está creando la realidad, y de una manera que nadie sabe, se llevará a cabo si permaneces fiel. El hijo de un hombre estaba en San Luis para ser criado por la hermana de su esposa. Este hombre había intentado durante 7 años tener lo suficiente para hacer un viaje a San Luis para ver al niño. Él constantemente trataba de verse a sí mismo, consiguiendo un trabajo con más dinero para poder hacer el viaje. Le dijeron que, por el uso correcto de esta ley, solo debía verse a sí mismo con su hijo y dejarle la manera a Dios. Después de esto, le dieron un trabajo que lo llevó de Los Ángeles a Nueva Orleans, pero eso no estaba más cerca de San Luis. Él tomó el trabajo y persistió en su sueño, y en 3 meses fue transferido al recorrido de San Luis, y tenía una escala allí de 24 horas cada semana. Lo mejor que me ha pasado a mí fue cuando me despidieron de la tienda Macy's durante la depresión. Yo podría haber sido capitán de los ascensores si me hubiera quedado allí. Mi padre perdió todo lo que poseía, y eso resultó ser el comienzo del gran sueño que hizo realidad. Una persona creyó en él y declaró eso. Cuando él hizo su salida en octubre pasado, había dado tanto a su comunidad como nunca nadie había dado antes. El día más oscuro de su vida resultó ser el día más brillante de su vida. No importa lo que hayas hecho, olvídalo. Tú eres Dios y Dios es inmaculado, pues Él todo lo está imaginando. Ahora empiezas a imaginar y haz que sea algo de lo que puedes estar orgulloso. Hazlo grande. Si es verdaderamente la piedra puesta en Sión, no te vuelvas a ningún argumento del hombre. Sé fiel y todo lo que pongas en la piedra como actividad imaginal entrará en tu mundo. Por supuesto, tú puedes regresar al mundo de los hombres como Pedro. Él negó la piedra 3 veces, pero luego regresó a ella nuevamente. Tú puedes hacer eso, pero al final aprenderás, porque en la profundidad de tu ser se dicen las palabras: ponte detrás de mí, Satanás. Pero he visto a la gente olvidar. Los he visto subir de la nada a grandes alturas y luego dicen, habría sucedido de todos modos. No creen que su actividad imaginaria fue la base sobre la cual construyen esa estructura. Solo hay una piedra y esa es tu maravillosa imaginación. Esto funciona mejor si no tratas de ayudarlo en el exterior, porque no es la carne ni la sangre que te lo revela. Tú lo obtienes de Cristo.
El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. La primera vez que me hice consciente del poder, la naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Y por subsecuentes experiencias, aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre. Que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es imposible, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y la rechacé en un principio, porque yo era un cristiano creyente y formal, y no sabía en ese entonces que el cristianismo no podía ser heredado por simple accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como una forma de vida. Más tarde se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que es un tiempo de prueba, cuando esas cosas que siempre dimos por ciertas son sacudidas. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 3. 2. No quedará ni una piedra de comprensión literal después de tomar el agua de comprensión psicológica. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera hay para entender a Cristo Jesús que la de identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que, cada vez que ejercitas tu imaginación bondadosamente en beneficio de otro, tú estás literalmente mediando a Dios al hombre, y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús. Y que cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría, o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre hace caso a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce, la imaginación humana. Me pregunté a mí mismo muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús, y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, todas las cosas son posibles para mí. A través de la experiencia, he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida,
entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 17-18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede llevarse a cabo a sí misma a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, cómo se presentarán las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados es donde se encuentra la formación del mundo como se ve. El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Este mismo mundo, individualmente, es tan diferente. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe ser igualado, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. El éxito es obtenido no imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Si nos separamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les da vida desaparecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en vez de pensar en Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si es ocupado por tu imaginación, concebirá los medios adecuados para manifestarse a sí mismo. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo dentro del estado del deseo cumplido, me dijo Abdullah, y quédate dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, sino como un participante pensando desde el final. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, dijo él, sino una verdad que puedes probar por experiencia. Su apelación para entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como meras posibilidades mientras piensas en ello, pero es poderosamente real cuando piensas desde ello. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo y luego fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos,
Más allá de ese aspecto al cual mi estado presente daba vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo cuando se queda dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33:16. Esa noche y varias noches después, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Dentro de un mes, recibí una carta de mi hermano, diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia reunida para Navidad y pidiéndome que utilizara el boleto de barco adjunto para ir a Barbados. Navegué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que quiera, si hace esa idea habitual y piensa desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo justificarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen de nada excepto de mí mismo, que depende del estado desde el cual yo veo el mundo, cómo se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y ocupemos, pero ninguna racionalización por sí misma nos dará el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados, continua identificación del hombre con su ideal. Solo identificándonos a nosotros mismos con nuestro objetivo, podemos perdonarnos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés tú también. Juan 14:2-3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado, y se vio obligada a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensitivo hubiera entrado en la habitación donde, en mi imaginación, yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en su imaginación, porque el hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran, cuando físicamente me encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiéndome a mí mismo en Barbados, en vez de simplemente pensar en Barbados, atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en el deseo de mi presencia, para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un boleto de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, W.B. Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, encantos, ilusiones,
Y todos los hombres, especialmente los tranquilos, que no tienen una vida poderosamente egotista, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y la función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice, aquello que es manifestado. Aquello que ha sido o que será no está manifestado, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición. Es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, 1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final, a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo, en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo, simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre,
y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición, es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Este ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Está dentro de ti. Ríos, montañas, ciudades, villas, todos son humanos, y cuando entres en sus vientres, caminas en cielos y tierras, así como en tu propio vientre, tú llevas tu cielo y tierra, y todo lo que observas, aunque aparente estar fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es nada más que una sombra. Blake, Jerusalén. El mundo interno era tan real para Blake como la tierra externa de la vida de vigilia. Él veía a sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake reducía todo al fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. El verdadero hombre, el hombre imaginativo, ha invertido el mundo externo con todas sus propiedades. La aparente realidad del mundo externo, que es tan difícil disolver, es solamente la prueba de la realidad absoluta del mundo interno de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mi Padre y yo somos uno. El mundo que es descrito por observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él a menos que él lo traiga, y que no hay nadie a quien cambiar excepto a él mismo,
Su primer impulso es remodelar el mundo en la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente. En ese momento, cuando él deja de ajustarse a la disciplina externa, él debe imponerse a sí mismo una disciplina mucho más rigurosa, la autodisciplina de la cual depende la realización de su ideal. La imaginación no es completamente ilimitada y libre para moverse a voluntad sin ninguna regla que la contenga. De hecho, la verdad es todo lo contrario. La imaginación viaja de acuerdo al hábito. La imaginación tiene elección, pero elige de acuerdo al hábito. Despierto o dormido, la imaginación del hombre está restringida a seguir ciertos patrones definidos. El hombre debe cambiar esta paralizadora influencia del hábito. Si no lo cambia, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo aquello que es perfecto y bueno. Ejercita su absoluta libertad de la necesidad al otorgar al ser físico externo el libre albedrío de entre seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Escojan hoy a quien han de servir. Pero después que la decisión ha sido hecha y aceptada, forma la conciencia habitual del individuo. Entonces la imaginación manifiesta su infinito poder y sabiduría al moldear el sensorial mundo externo de las apariencias, en la imagen del habla interna habitual y las acciones del individuo. Para realizar su ideal, el hombre primero debe cambiar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es el indicativo del carácter. La manera de cambiar el mundo externo es hacer que la acción y conversación interna se igualen con la conversación externa y las acciones del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando a ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos igualemos nuestras acciones y conversaciones internas a las acciones y conversaciones del deseo cumplido, serán incapaces de nacer. La conversación interna y la acción son los canales de acción de Dios. Él no puede responder a nuestras plegarias a menos que estos caminos sean ofrecidos. El comportamiento externo del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión aplicada a él por el comportamiento del ser interno, y los viejos hábitos del ser interno se mantendrán hasta que sean reemplazados por nuevos hábitos. Es una propiedad particular del segundo hombre u hombre interno, que él le da al ser externo algo similar a su propia realidad del ser. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interno resultará en sus correspondientes cambios externos. El místico llama a un cambio de conciencia muerte. Por muerte, se refiere no a la destrucción de la imaginación y el estado con el que estaba fusionada, sino a la disolución de su unión. Fusión es unión más que unidad. Por tanto, las condiciones a las que esa unión dio vida desaparecen. Yo muero diariamente, dijo Pablo a los Corintios. Blake dijo a su amigo Robinson, no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y toman un tiempo despiadado en morir. Dios sabe, sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Para el hombre externo de los sentidos, que no sabe nada del hombre interno del ser, esto es un simple disparate. Pero Blake lo dejó bien en claro cuando escribió esto un año antes de morir. William Blake, uno que disfrutaba muchísimo estar en buena compañía. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo como su imaginación, él ve por qué Cristo debe morir y resucitar nuevamente de entre los muertos para salvar al hombre. Por qué él debe separar su imaginación de su estado presente y unirla a un concepto más alto de sí mismo, si quiere elevarse más allá de sus presentes limitaciones y por lo tanto salvarse a sí mismo.
Aquí tienen una historia encantadora de una muerte mística que fue atestiguada por un vecino. La semana pasada, escribe la que resucitó de entre los muertos, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las fiestas de Navidad, ya que ella pensaba irse al este. Me dijo que me confirmaría esta semana. Tuvimos una agradable conversación y le mencioné sobre usted y sus enseñanzas en conexión con una discusión sobre el experimento con el tiempo de Dunn, sobre el cual ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Al recogerla tuve una repentina sensación de depresión. No obstante, cuando la leí, ella decía que podría tener la casa y me dijo dónde encontrar las llaves. En lugar de sentirme contenta, me sentí más deprimida, tanto que pensé que debía haber algo entre líneas que estaba percibiendo intuitivamente. Saqué la carta del sobre y leí la primera hoja completa, y al pasar a la segunda hoja, noté que ella había escrito una nota detrás de la primera hoja. Consistía en una descripción extremadamente directa y severa de una característica de mi personalidad no muy agradable, con la cual he luchado durante años por superarla, y en los últimos 2 años yo pensé que ya la había superado. Pero aquí estaba otra vez, descrita con exactitud clínica. Estaba asombrada y desolada. Me dije a mí misma, ¿qué me está queriendo decir esta carta? Primero, me invito a usar su casa, ya que me he estado viendo a mí misma en una hermosa casa durante las fiestas. Segundo, nada viene a mí a menos que yo lo traiga. Y tercero, he estado escuchando solamente buenas noticias. Entonces, la conclusión obvia es que algo en mí corresponde a esta carta, y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Releí la carta, y cuando lo hice, me pregunté, ¿qué hay aquí que yo deba ver? Y luego lo vi. Comenzaba así: después de nuestra conversación de la semana pasada, siento que puedo decirte que, y el resto de la página estaba salpicada con era y estaba, como pasas en un pastel de semillas. Un gran sentimiento de euforia me invadió. Estaba todo en el pasado. Lo que había trabajado tanto por corregir ya estaba hecho. De repente me di cuenta que mi amiga era un testigo de mi resurrección. Di vueltas alrededor del estudio cantando: está todo en el pasado, está hecho, gracias, está hecho. Puse toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé derecho hacia usted. Y si vio el flash de un relámpago el lunes por la noche, poco después de las 6 de su horario, era esto. Ahora, en vez de escribir una educada carta, porque es lo correcto que se debe hacer, puedo escribirle un sincero agradecimiento por haber sido franca y agradecerle por prestarme la casa. Muchas gracias por sus enseñanzas, que han hecho de mi amada imaginación mi verdadero salvador. Y ahora, si cualquier hombre le dice a ella, mira, aquí está Cristo o está allí, ella no le creerá, porque ella sabe que el reino de los cielos está dentro de ella, y que ella misma debe asumir completa responsabilidad por la encarnación de su ideal, y que nada más que la muerte y la resurrección le llevarán hacia su ideal. Ella ha encontrado su Salvador, su amada imaginación, por siempre expandiéndose en el seno de Dios. Hay solo una realidad, y ese es Cristo, la imaginación humana, la herencia y logro final de toda la humanidad. Para que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:14.